Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, bienvenidos a Plaza Pública Dende, a este que es el penúltimo programa del año. El tema que vamos a tocar hoy es un tema de enorme importancia para usted, de enorme importancia para toda la ciudadanía, porque vamos a tocar el tema del gasto público. Yo quiero recordar que en el año 2003 el Paraguay vivía una noche oscura. La economía llevaba 20 años de estancamiento económico. La pobreza había llegado casi al 50% de la población. Y el Estado se encontraba prácticamente en un estado de insolvencia, de incapacidad de pagar sus cuentas. En ese momento asume un nuevo gobierno y se firma un pacto del gobierno, Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo con los partidos políticos en el Congreso en esa época, y el sector privado, el sector empresarial principalmente. Y en ese pacto básicamente se hablaban de dos cosas. Por un lado se hablaba de la necesidad de una reforma tributaria que permita simplificar, formalizar la economía y recaudar más. Y por otro lado, una reforma de la administración pública, del Estado, la parte, diríamos, que tiene que ver con la administración del Estado. Se hizo la primera parte, se hizo la reforma tributaria, se hizo la reforma impositiva, pero no se hizo nada en materia de reforma de la administración pública. En ese momento, año 2003, comienza a aparecer China en la economía mundial, los commodities suben de precio, la soja que estaba en ese momento en $180 la tonelada pasa a valer $600 la tonelada. Paraguay comienza a crecer económicamente, las exportaciones crecen, la soja crece y al crecer la economía crece la recaudación impositiva. El Estado comienza a recaudar más. Desde esa época para acá se multiplicó por 8 el ingreso del fisco y también, lamentablemente, también se incrementó por 8 el gasto público. Prácticamente, si tomamos el presupuesto del año 2003 con el presupuesto de este año pasado, el incremento ha sido de casi $2.000 millones al año en el gasto público. ¿Y cuál fue el resultado de ese incremento de gasto? La educación mejoró, la salud mejoró, la seguridad mejoró, la infraestructura mejoró. A todo esto la respuesta es no, inclusive diríamos empeoró. ¿Quiénes han sido los grandes beneficiados de este incremento de $2.000 millones al año en el gasto público? Y básicamente han sido esa trilogía que ya hemos dicho varias veces, esa trilogía compuesta por los políticos vinculados al presupuesto, el sector sindical público también vinculado al presupuesto y el sector empresarial proveedores del Estado. Esos tres sectores han sido los beneficiados de todo este festín que hubo o que sigue habiendo con el gasto público. Mientras tanto, la ciudadanía mira impotente cómo se reparten, cómo discuten, cómo debaten en el Parlamento. Estamos en pleno proceso en este momento de aprobación del presupuesto del año que viene. Vemos cómo esos tres sectores pelean por llevar una parte más grande de la torta. Y repito, la ciudadanía mira impotente. Por ese motivo nosotros en Dende hemos decidido crear una unidad especial de análisis
y de monitoreo del gasto público con el objetivo de proveer información a la ciudadanía. Siempre solemos decir que el primer paso para tener una opinión informada es tener información, tener datos. Esta unidad va a proveer datos mensualmente, trimestralmente, anualmente, para que la ciudadanía, que hoy está ajena a esta discusión de cómo se va a gastar la plata pública, nuestra plata finalmente, participe activamente, con información, con opinión informada, para que pueda incidir en este tema tan importante para la vida nuestra. Ese boom de los commodities se acabó. Y a partir de ahora, si queremos seguir creciendo, necesitamos que siga el sector privado pujante, invirtiendo, creciendo, pero también requerimos un Estado reformado. Esa reforma que quedó pendiente desde el 2003. Un Estado que nos dé mejor educación, que nos dé mejor salud, que nos dé mejor infraestructura, que nos dé más seguridad. Requerimos una reforma del Estado. Sin eso, el crecimiento y el desarrollo de Paraguay, con el entorno más complicado que tenemos hoy en día a nivel mundial, ese desarrollo no va a ser posible. Y repito, esta unidad de análisis y monitoreo del gasto público va a contribuir, va a poner su gota de arena, su contribución a que la ciudadanía se pueda involucrar en este tema que hoy parece que es un tema de políticos, de sindicalistas y de proveedores del Estado. Este tema vamos a tocar hoy en Plaza Pública. Vamos a debatir hoy en Plaza Pública, pero es el inicio de una permanente presencia de esta unidad en el debate público. Porque Paraguay, si no mejora la calidad de su gasto público, no tiene ninguna posibilidad de desarrollarse en los próximos años. Espero que aprovechen este espacio y que sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias, Alberto, por los comentarios iniciales. Efectivamente, hoy tenemos un programa muy interesante donde Dende está presentando básicamente este proyecto, esta iniciativa de análisis y monitoreo del gasto público. Y le tenemos como invitado a dos personas que conocen mucho del tema y queremos profundizar un poco de qué se trata esto. En primer lugar, gracias César Barreto, exministro de Hacienda y también actualmente director o miembro del Consejo de Administración de Dende. Gracias, César, por aceptar la invitación. Un placer siempre compartir contigo, Jan. Y también Manuel Alarcón, que fue viceministro de Economía y director de Política Fiscal en el Ministerio de Hacienda, un experto en el tema, actualmente consultor, entre varias otras cuestiones. Gracias, Manu, por aceptar la invitación. Gracias, Jan. Un placer siempre estar acá. O César, un placer como siempre. Bueno, entrando ya en el tema, empezando contigo, César, vos normalmente sos muy consultado, digamos, sobre cuestiones que tienen que ver en la economía del país, cómo marcha todo esto, y varias veces te hemos leído y escuchado sobre tu profunda preocupación sobre el tema del gasto público en particular. Y esto no es nuevo, si bien es cierto te lo consultan normalmente cuando se está tratando el presupuesto, pareciera ser que siempre te escuchamos estas mismas respuestas año tras año, digamos. ¿Qué es lo que te preocupa efectivamente cuando uno mira así en el mediano plazo de lo que conocemos como el gasto público? Mira, yo creo que nosotros tuvimos cierto éxito en los últimos 20 años en el manejo macroeconómico de la política fiscal, como un conjunto, digamos, ¿verdad? Es como que después de la crisis del 2001, 2002, 2003, que fue muy profunda, que hasta los funcionarios públicos resintieron al no poder cobrar sus sueldos en fecha, digamos, ¿verdad? Se creó como una cierta conciencia en todos los ámbitos, incluso el parlamentario y también de los propios funcionarios, de que el déficit fiscal y el ritmo de endeudamiento del país era algo importante porque una crisis finalmente terminaba afectándole a ellos. Y empezaron a escucharnos más a los economistas y a las personas más entendidas en la materia, lo que se llama macrofiscal, ¿no? De hecho, la mayoría de los ministros de Hacienda a partir de ahí han sido personas con más orientación técnica o empresarial en algunos casos, pero no política, en el sentido de que los políticos normalmente manejan criterios un poco más amplios en sus decisiones
en materias económicas. Y eso ha causado daño no solamente acá, sino también en otros países del mundo, ¿verdad? Pero, y nos permitió ser ordenado en la macroeconomía, la deuda pública controlada, incluso nos permitió poder utilizar el margen de endeudamiento que teníamos para enfrentar un choque muy fuerte como la pandemia, por ejemplo, que si no hubiéramos tenido esa capacidad de endeudamiento, la situación hubiera sido muy caótica, ¿eh? Pero donde no hemos tenido impacto, no hemos sido escuchados o los políticos no quisieron seguir manejando de la forma con los criterios que ellos tienen, es en cómo se distribuyen los recursos públicos, ya sea de impuestos, de royalty o incluso recursos de deuda, ¿verdad? De todos los ingresos que genera el Estado, en qué se gasta esos ingresos. En eso no hemos sido buenos. Yo creo que hemos fracasado, de hecho, porque los niveles de gasto público en términos de monto que tenemos hoy ha crecido mucho. Sin embargo, el uso de esos recursos deja mucho que desear. Y yo asumo la responsabilidad que me corresponde allí. Creo que a pesar de que he hablado varias veces de este tema, pero no lo suficiente como para mostrar efectivamente qué implicancias tiene el hecho de que los recursos se usen mal, porque una vez que vos asignás recursos a un uso, después modificar ese uso es tremendamente complicado, porque hay cuestiones desde históricas hasta legales y formales que te impiden poder sacar esos recursos que ya asignaste para poder aplicarlos en otro pero uso. a veces, para que hayamos tenido esta lógica de orden macroeconómico, o lo que decís es, de alguna manera el problema es cómo se asignan básicamente el uso de estos recursos, no tanto que haya crecido demasiado o las dos cosas, porque finalmente, ¿por qué tuvimos un orden macroeconómico? Porque se mantuvo básicamente ese déficit controlado hasta hace poco, digamos, y eso implica básicamente ingresos-egresos. Lo que está diciendo entonces es en realidad cómo uso ese egreso, dónde se asigna, eso es más bien el tema. No es que creció demasiado también el egreso, sí. Creció, o sea, lo que pasa es que el egreso creció en la misma magnitud, en la misma proporción en que crecieron los ingresos. Por eso no se notó tanto, digamos. Por eso no se notó. Si los egresos hubieran crecido sin que haya ingresos, entonces sí, el déficit hubiera explotado y la deuda pública hubiera explotado. Pero como justo tuvimos, tal vez como consecuencia, en forma paralela, la economía creció mucho a partir del 2003, lo cual permitió, Manuel maneja mejor los números que yo, ¿verdad? Pero permitió de que el Estado haya recibido ingresos que nunca antes tuvo, ¿verdad? Pero cuando usamos esos recursos, ¿en qué usamos esos recursos? Ahí nos equivocamos, ahí fracasamos. Genial, genial. Vamos a volver sobre eso. Y Manuel, ¿cuáles son esos números básicamente? ¿Qué pasó con la economía paraguaya? Dice César, a partir de esa crisis, digamos, 2000, 2001, 2002, pareciera ser que se reacciona, se empiezan a ordenar ciertas cosas, empieza también este boom, parece, de los commodities posteriormente. ¿Cuáles son esos números, Manuel? ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, la economía tuvo un repunte importante desde el año 2003, 20 años después, pasamos con un crecimiento económico sostenido prácticamente en los casi 16 de los 20 años, ¿verdad? Entonces venimos con una dinámica en la actividad económica bastante alta, con algunos picos muy importantes producto de los commodities. Todo eso. Y como línea de base teníamos que el Paraguay estaba en una virtual cesación de pago. La calificación que le dio Standard Poor's a Paraguay en el 2002 fue justamente de Selective Default, cesación de pago selectiva. Es decir, estábamos al borde de la quiebra, sería más o menos la palabra. Pero las medidas implementadas justamente en el 2003, 2004 en adelante, partiendo con la modificación de la ley tributaria que sienta las bases justamente para reorganizar un poco la economía, sentar las bases para una formalidad, disminuir el costo de la imposición, porque eso es lo que realmente ocurrió. Al disminuir la carga tributaria del 30 o 35% al 10, 15, entonces automáticamente la formalidad era una opción extremadamente viable. Y eso se tradujo en los números, ¿verdad? Por más de que no había mucha confianza. Recuerdo que los asesores del Fondo Monetario decían, no, pero esto va a significar una caída y probablemente estamos al borde de la cesación de pago. Puede significar una cesación de pago, pero el resultado fue feliz en el sentido de que realmente hubo una formalización, hubo un apoyo de toda la ciudadanía. Hay que convengamos que también esto fue un pacto
a nivel país que que había tomado el presidente en su momento con todos los gremios, ¿verdad? Entonces, cuando vos decís que los asesores del fondo, de alguna manera dudaban porque lo que se hizo básicamente fue, se bajaron impuestos. Se bajaron los impuestos. Y eso es lo que le... Sí, es como que no parece muy lógico que disminuyamos los impuestos y que tengamos mayor recaudación, ¿verdad? Pero ocurrió. Pero ocurrió, ¿verdad? De hecho... Y la historia no es muy feliz porque el que hizo eso fue Ronald Reagan en el 80 y le cayó efectivamente la recaudación, ¿verdad? Entonces, estaba medio fresca, vamos a decir, porque eran unos años atrás nomás en aquella época. Esto la literatura lo reconoce como la curva de Laffer, ¿verdad? Pero bueno, más allá de la teoría, acá efectivamente incrementamos la recaudación y podemos decir que en 20 años se generaron más de $2.000 millones en ingresos adicionales. En total. En total. Entonces, eso uno ve, y bueno, ¿qué hicimos con ese ingreso adicional? Y ese ingreso adicional, producto de los tributos, gran parte fue a parar a salarios. Entonces, estamos hablando de que prácticamente el 70% de este ingreso adicional fue a parar a salarios. De estos $2.000 millones. Esto es en total. ¿Cuánto por ciento fue aumentando el ingreso, digamos, en porcentaje con respecto a lo que se ingresaba antes de la reforma esta del 2004? Bueno, la dinámica fue relativamente alta. O sea, empezó baja, obviamente, en el 2004, pero ya producto también de la dinámica económica, precios de commodities altos y todo aquello. Entonces, la actividad económica fue creciendo. Nuestra presión tributaria siempre se mantuvo en torno entre el 10 y el 11%, ¿verdad? Okay. Pero como hablamos de una torta mucho más grande, entonces eso se traducía obviamente en mayores ingresos para el erario público, ¿verdad? O sea, para gastar más, ¿verdad? Entonces... Ahora, de todas maneras también esto coincide con un momento de la coyuntura internacional muy favorable. De todas maneras no hubiese ocurrido luego ese crecimiento. El crecimiento económico iba a ocurrir. El punto era, estamos en condiciones como para quedarnos con parte de esa recaudación, porque ¿qué es lo que pasa cuando tenés un exceso de gravamen? La economía formal se pasa al lado oscuro. Entonces, lo que pasa en la Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de la Argentina que, bueno, vamos a aumentar los impuestos. Ahora hasta quieren cobrar el derecho de paso a las exportaciones paraguayas por las aguas. Entonces, ¿qué significa? La economía sigue con una dinámica importante, solamente que ya no es la formal, sino que es la informal. Entonces, y ese era el problema en Paraguay. Entonces, ¿qué pasaba si veníamos con una dinámica alta en el mercado internacional, los commodities, todo lo demás? Probablemente no íbamos a tener esa ganancia, no lo íbamos a capitalizar razonablemente bien. Correcto. Y César, acá el dato que nos da, de estos $2.000 millones extras, digamos, que se empiezan a generar a partir de la reforma, de la formalización, esto de 2004, 70% fueron a salarios. Pero normalmente cuando uno plantea eso te suelen decir también, claro, pero salarios del sector educativo, del sector salud, del sector seguridad, que son sectores que son absolutamente esenciales para la sociedad, y ahí se fueron gran parte de esto. Porque muchas veces ese es el argumento, digamos, que se presenta, incluso del Ministerio de Hacienda, digamos, de que gran parte de los gastos son gastos sociales, que eso es lo que viene creciendo y que necesitamos crecer en esto. Sí, pero ahí hay que valorar específicamente ¿cuál debiera ser el nivel salarial óptimo en una economía como la nuestra de funcionarios del área de seguridad, del área de educación o del área de salud, ¿verdad? Porque hoy, por ejemplo, los maestros van a ganar el equivalente a un poco más de 7 millones de guaraníes para un trabajo de 8 horas como el que tiene el común de los mortales en nuestro país. Si toman 2 turnos va a hacer eso. Claro, si toman 2 turnos, pero pueden tomar 2 turnos, ¿verdad? O sea, cualquier persona en nuestro país trabaja 8 horas por día gran parte del año, digamos, ¿verdad? Si trabajara 2 turnos, más de 7 millones de guaraníes, para mí es un salario alto, porque cualquier ingeniero, economista o otra profesión que salga de la facultad hoy, yo te aseguro que no empieza con un salario de más de 3 millones 500.000. Los maestros que empiezan van a empezar con 7 millones 200.000. Los médicos, ¿verdad? Que estructuraron un esquema raro ahí de, no sé, múltiples contratos con distintas instituciones públicas, pero que pueden tener 3 contratos, ¿verdad? Alrededor de 15 millones de guaraníes, más o menos, si tiene 3 contratos, ¿verdad? 4 contratos, 20 millones de guaraníes, ¿verdad? O sea, una persona que termina la facultad, entra a trabajar en el Estado, un médico, y puede empezar ganando esas remuneraciones. O sea, yo creo que
las remuneraciones del sector público no pueden estar desapegadas de la economía en general, porque finalmente el que termina pagando esas remuneraciones somos el resto que estamos pagando los impuestos, ¿verdad? Entonces, si el que paga el impuesto está ganando 3 millones de guaraníes, 2.500.000 guaraníes por mes, y el que recibe los beneficios de ese impuesto gana 10 veces más, no tiene mucho sentido. Ahí es donde nos equivocamos, ¿verdad? ¿Y dónde fue el gran error? Fue en el 2012. Porque en el 2012 es como que se desapegaron totalmente todas estas remuneraciones. Te refería al aumento generalizado del salario del sector público. Ahí eso, entre 2012 y 2013 nomás el gasto salarial aumentó 800 millones de dólares por año. Y eso se mantiene cada año. 800 millones de dólares. 800 millones de dólares. Entonces, esa creo que fue una decisión incorrecta. Tal vez merecían, yo no digo que no había que haber ajustado en aquel momento las remuneraciones de los funcionarios, pero a los niveles en que se llevó y que encima siguen pidiendo más remuneraciones hoy, me parece que no es razonable. O sea, no puede ser que una persona que salga del Instituto de Formación Docente, que creo que estudian 2 años, entre a trabajar y empiece ganando 7.200.000 guaraníes. No puede ser. Que un ingeniero que estudió 6 años, terminó su carrera y empieza a ganar 3.500.000 guaraníes, no puede ser. Algo está mal ahí. Yo entiendo que puede tener una carrera, pero esa carrera tiene que empezar con los niveles de remuneración más básicos. No puede empezar con 7.200.000 guaraníes. Puede ser que con 10 años de experiencia, obviamente un profesor o maestro acumula conocimiento en la medida en que va impartiendo clases. Con el tiempo puede ser que lleguen a esas remuneraciones, pero no de entrada. En esas cosas nos equivocamos, ¿verdad? Y encima los políticos que empiezan a agregarle, no sé, que los directores ahora van a tener tal cosa, que no sé qué cosa, lo otro, ¿verdad? Un embrollo generalizado que uno ya no sabe ni cómo funciona la dinámica de las propias remuneraciones. Como que tiene una vida propia que está fuera de control, ¿verdad? Ahora, ustedes básicamente tienen una historia, digamos, particularmente vos, Manuel, fuiste muchos años director de política fiscal, también viceministro. Este problema ya empieza en la propia, cuando uno empieza a desarrollar el presupuesto. Finalmente son los políticos los que toman las decisiones, ¿verdad? Pero también muchas veces se escucha de que ya el presupuesto ya viene de una manera determinada. ¿Cuál es tu visión, dirección? En todos estos años, digamos, que nos fuimos complicando a partir de esto que estaban ustedes mismos describiendo, digamos, cómo utilizamos esos recursos de ingresos extras. La dinámica es compartir el problema, digamos, ya del propio ejecutivo que presenta, o solamente tenemos que decir, ustedes parlamentarios son los que hacen el desastre. Yo creo que es bien compartida la responsabilidad, ¿verdad? No se ha adoptado en sentido estricto una técnica presupuestaria razonable a los efectos de asignar razonablemente bien los escasos recursos, ¿verdad? A modo de ejemplo nada más, en el Poder Ejecutivo, en el año 2003, el presupuesto era de aproximadamente casi 7 billones. Okay. En el año 2021 son 47 billones. Es decir, casi hemos octuplicado el presupuesto del Poder Ejecutivo. Ahora bien, se tradujo eso en un mejoramiento del bienestar de la ciudadanía, porque el Ejecutivo es el órgano ejecutor, ¿verdad? El que lleva, el que acerca las políticas públicas al ciudadano, que el ciudadano es el destinatario final de todas las políticas implementadas. Entonces, ahí estamos viendo de que pareciera ser que hay como una disconformidad de parte de la ciudadanía. No hay un acercamiento. Hemos crecido mucho en materia del presupuesto, pero no se han traducido en un beneficio razonable para la ciudadanía. A eso le podemos ir diciendo, bueno, hay que reformar el gasto o cómo se va a estructurar el gasto. Y no hemos hecho absolutamente nada al respecto. Es más, hemos aumentado las rigideces. O sea, el número de entidades, por ejemplo, de ministerios. A modo de ejemplo nada más, ¿verdad? Históricamente eran 12, 13 realmente hasta el gobierno del señor Guasmosi, porque después aparece el Ministerio de Integración. Y se mantenían 12, pero en el gobierno anterior se crean 2. Una es el Ministerio de la Mujer y se abre lo que es justicia con el de trabajo. Entonces, ahí es como se crean dos ministerios. Del ambiente también se crea. Del ambiente también se crea. Eso lo hace este gobierno. Este ya fue, cierto. Este gobierno crea 5 ministerios. 5 más ahora. MADES, MITIC, Desarrollo Social, MUP y... me olvido uno ahora, ¿verdad? Pero son 5. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos ampliando aún más, porque uno diría, bueno, pero ya estaban, porque eran secretaría, esto, lo otro. Sí, pero no es solamente eran secretaría. A partir de que uno le da el rol de ministerio, significa viceministerio, direcciones generales, direcciones, y luego va la estructura como
era en una estructura de secretaría. Es decir, estamos incorporando mayores rigideces al presupuesto. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque desde el año 2003 que se firmó un pacto que íbamos a reformar el gasto público. Hicimos algo y uno mira la agenda y lastimosamente no se hizo, o sea, se hizo poco, pero no se hizo prácticamente nada. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Sentar las bases para discutir. O sea, necesitamos efectivamente 5 ministerios más o necesitamos reorganizar lo que ya estamos teniendo. Yo siempre pongo como ejemplo el gasto en agua, que es algo esencial para la vida humana, ¿verdad? ¿Quiénes manejan en materia de agua potable? El Ministerio de Salud Pública, a través de SENASA. El Ministerio de Agricultura, a través de los asentamientos. El Ministerio de Desarrollo Social, también a través de los asentamientos. Tenemos la ESAP, tenemos MOPC con un órgano regulador, tenemos la ERSAM, tenemos la gobernación y tenemos la municipalidad. Y después estamos a través de los operadores privados, que son, no sé, creo como 3.000. Incluso las binacionales que también construyen sistema de agua. También. Entonces, ¿qué está pasando? Definitivamente pareciera ser que no hay una asignación razonable de esos escasos recursos. Por lo menos problemas de servicio de agua no debería de haber. No debería de haber, ¿verdad? Ahora, esta dinámica que dice Manuel, recuerdo, César, lo solemos discutir también. Esto que ocurrió en Brasil, por ejemplo, en el momento, en el primer gobierno de Lula, en los primeros gobiernos de Lula, ahora vuelve Lula, en la lógica de conseguir gobernabilidad se empezaron a crear también ahí ministerios y hay los pequeños grupos de poder, digamos, en un parlamento que históricamente en Brasil son muchos partidos, digamos, pequeños, con pequeños cupos de poder también. Y ahí más o menos explicaba ese crecimiento tan enorme que tuvo el ministerio. Es algo similar a lo que ocurre acá. ¿Por qué se crea tanto? Esto es una dinámica también política que implica acuerdos de gobernabilidad o tiene otra lógica más bien. ¿Por qué ocurre esto básicamente en nuestra realidad? Y probablemente sí, si bien en Paraguay no hay tantos partidos políticos, digamos, ¿verdad? Pero sí hay muchas facciones dentro de cada partido. Dentro del Partido Colorado hay un conjunto de líderes con movimientos específicos que me imagino que en la gobernabilidad tienen implicancia. Eso no aflora tanto al público porque estos acuerdos son más, no salen tanto a la luz pública, digamos, ¿verdad? Pero me imagino yo que cuando el presidente negocia algún acuerdo de apoyo parlamentario, tiene que ir negociando estas cosas, ¿verdad? Para mí es terrible porque estamos usando recursos del Estado para tener una mayor gobernabilidad en este caso, ¿verdad? Pero cuando uno lo mira desde el punto de vista más técnico, claramente que, o sea, ninguno de los técnicos ha recomendado que se creen más ministerios, ¿eh? Eso te puedo asegurar. La creación de ministerios fuera un proyecto de ley que yo creo que todas tienen iniciativa parlamentaria, ni siquiera fue del Poder Ejecutivo. Entonces, alguna señal por ese lado viene, digamos, ¿verdad? Lo que nosotros estamos planteando hoy, estamos discutiendo, de hecho, y el propio Ministerio de Hacienda había tomado eso hace un tiempo atrás, es que hay que hacer una ley de ministerios y reestructurar el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Porque hay una superposición, así como en el sector agua, que por ahí es el extremo, sí, ¿verdad? En muchas áreas hay una superposición enorme de funciones, zonas grises, hay áreas que no se cubren, pero hay otras en las que hay 10 o 15 responsabilidades. O sea, hay que ordenar esto porque el desorden finalmente es costoso. O sea, una de las cosas que nosotros vamos a analizar justamente es qué tanto está el costo de funcionamiento del Estado, que no representa ningún tipo de servicio para nadie, como ese overhead, esa carga que es solamente administrar el Estado, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto los impuestos estamos llevando solamente para pagar los gastos de funcionamiento del Estado? ¿Pero cuáles son esos gastos de funcionamiento? ¿En qué sentido? Y es la estructura administrativa que vos tenés que tener para funcionar. Entonces, mientras más ministerios vos tengas o más secretarías vos tengas, más estructura administrativa vos necesitas para poder prestar estos servicios, ¿verdad? Entonces, eso no genera absolutamente ningún bien para nadie, ¿verdad? ¿Cuántos cargos hay en el Congreso, ¿verdad? ¿Qué servicio presta el Congreso a la ciudadanía? Ningún servicio no presta, más que discutir y tratar de sacar leyes razonables, ¿verdad? Pero ¿cuánto estamos gastando ahí? Y en términos de esos gastos administrativos para sostener el Estado, en términos comparativos con otras sociedades, digamos, con otras realidades, ¿cómo estamos? ¿Somos un Estado grande o no en términos relativos? El Estado como en su conjunto no es grande en Paraguay. No es grande, claro. No.
El problema es que, y esto es una hipótesis, ¿verdad? Porque todavía nosotros vamos a hacer justamente estos estudios para tratar de sacar conclusiones en base a datos con evidencia empírica. No quiero hablar así sin tener los datos más concretos, pero pareciera ser que, por más de que sea pequeño, el uso de los recursos pequeños que tenemos no es la adecuada. Porque si vos fueras pequeño, en todo caso tendría que ser más eficiente todavía. O sea, lo poco que tenés que aplicarlo más directamente en los servicios que tenés que prestar. Pareciera ser que no es así, ¿verdad? Pero el problema es que si fuera una cuestión de tamaño nomás, bueno, vamos entonces, si es 10% de la presión tributaria, vamos a llevar al 20% de la presión tributaria. ¿Vos crees que va a mejorar los servicios de la gente porque lleve del 10 al 20%? Ahí sí estoy casi seguro de que no va a pasar absolutamente nada. De hecho ya ocurrió, por lo que están contando. Este aumento significativo, digamos, de los ingresos, 2.000 millones de dólares, no fue... Entonces la solución no viene por ahí. Nosotros necesitamos modificar la forma en que se prestan los servicios, hacerlos más eficientes y probablemente ahí sí haga falta poner más recursos, pero efectivamente esos recursos van a terminar beneficiando a la gente. Lo que no podemos hacer es lo que ya hicimos en estos 20 años. Que 2.000 millones más de recursos que se fueron a algún lado, ¿verdad? Se fueron sí a salario, en educación, salud, mejoró la educación por eso. Claro. Y los datos son claros. Hay datos claros, ¿verdad? Manu, lo que escuchamos muchas veces es básicamente la rigidez del gasto. Esta palabra se usa mucho, digamos, hoy en día. Cuestiones como estos 800 millones de dólares extras a partir de una decisión, digamos, del Parlamento en el 2012 de aumentar el salario de manera generalizada. Ya no se puede volver atrás. Es decir, todos los años ya suma estos 200 millones de dólares. No es tan fácil como decir, bueno, yo quiero volver atrás. ¿Qué hay que hacer entonces? Porque también se usa mucho como argumento desde por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, de que están como muy constreñidos, digamos, ¿verdad? No sé si es tan fácil para decir para el Ministerio de Hacienda, bueno, no voy a cerrar una secretaría, porque eso es por ley. Es decir, ¿cuáles son las cuestiones entonces que tenemos que hacer para ir disminuyendo esta rigidez? Hay que mirar hacia adelante seguramente, ¿verdad? Porque no sé cómo voy a sacarlo de atrás. ¿Qué hay que hacer para disminuir la rigidez? Bueno, la rigidez está bien marcada dentro del presupuesto de la nación, ¿verdad? Si nosotros consideramos los salarios, consideramos las jubilaciones, la caja fiscal y el servicio de la deuda pública, que en este momento de vuelta va a pasar a ser, va a tener una relevancia, yo creo que importantísima. ¿Por qué? No solamente por el stock de deuda que estamos teniendo en este momento, que no es el mismo stock de deuda que teníamos 10 o 20 años atrás. El punto es que las tasas se están incrementando. Con ese incremento de las tasas, lo que implica es que tenemos que estar pagando los intereses. Intereses más altos significa mayores restricciones al presupuesto. Entonces, ¿qué hacer? Es ahí el punto en donde debemos de que toda la ciudadanía tiene que convertirse prácticamente en custodios de estos escasísimos recursos, porque ahora sí que van a ser escasos, porque las restricciones van a ser mayores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y empezar a discutir de esto, ¿verdad? Empezar a hablar qué vamos a hacer realmente con la estructura del presupuesto general del Estado. ¿Qué vamos a hacer en materia salarial? ¿Qué vamos a hacer en materia de seguridad social? ¿Qué vamos a hacer en materia de manejo de la deuda pública? O sea, tenemos que empezar. ¿Y qué hay que hacer? Y empezar a generar los espacios para llevar adelante esas políticas. Si no generamos esos espacios, y vamos a estar complicados. ¿De qué vamos a estar hablando? Y bueno, necesitamos más recursos. Modifiquemos la ley tributaria. ¿Y qué significa eso? Más impuestos de vuelta. Es decir, más impuestos que, en sentido estricto, ¿qué significa más impuestos? Más aporte del sector privado, más compromiso del sector privado. ¿Y el compromiso del sector público dónde está? ¿Dónde están las tareas de mejorar esa asignación de esos recursos? Entonces, esa es la discusión que queremos que se vaya entablando. Y justamente desde Dende el objetivo es ser unos custodios de esos datos, porque finalmente de lo que estamos hablando nosotros no vamos a intervenir probablemente en la asignación. Lo que vamos a hacer es estar monitoreando, darle un seguimiento y levanto como las señales de alerta. Y en el límite, asumamos de que esto vaya razonablemente bien y a lo largo del tiempo, por lo menos vamos a tener discusiones razonables, porque hoy en día se avanzó mucho en el tema de transparencia, ¿verdad? Todos los ministerios hacen sus rendiciones de cuenta y todo aquello, ¿verdad? Que está muy bien, pero no pasan de monólogos, con el perdón de la expresión, ¿verdad? Se va el ministro, hace su presentación y ¿quién le dice nada? Entonces, es un tema que
deberíamos de ir generando, justamente una agenda para contraponer un poco esos pesos y efectivamente tener, obviamente, políticas de calidad y que se traduzcan en un mejoramiento del bienestar para la ciudadanía. No, totalmente. Yo creo que es absolutamente auspicioso que se plantee como una agenda de discusión y esto que está haciendo Dende. Pero por otro lado, César, repito, vos lo venís diciendo hace muchos años y en general vinimos discutiendo hace muchos años. La lógica de la discusión creo que estuvo presente, esta preocupación, cuidado con el aumento significativo de los gastos que no tienen realmente un impacto, los ingresos subieron mucho, pero también los gastos. Eso lo venimos haciendo hace mucho tiempo, digamos. Hay que seguir haciéndolo sin duda. La pregunta que te hago es, a partir de esta discusión de hace mucho tiempo, ¿qué se ha avanzado o nada casi hemos avanzado? Por ejemplo, uno puede decir que la ley de responsabilidad fiscal, de alguna manera, es un proyecto concreto aprobado que pretendía o pretende poner cierto orden, digamos. ¿Qué otras cosas hemos hecho al respecto para que de alguna manera apunte a no solamente discursos, sino que se conviertan en proyectos concretos? A ver, yo creo que la ley de responsabilidad fiscal ya fue un poco consecuencia de esta preocupación tiempo atrás, ¿verdad? Y fue una insistencia nuestra de Dende, de hecho, cuando surgió la necesidad de emitir bonos soberanos. Manuel Ferreira, uno de los fundadores de Dende, justamente era ministro de Hacienda, y nosotros le planteamos, pero vamos a abrir esta caja de Pandora de emitir bonos soberanos en un país que tiene cierta atractividad en los mercados financieros, hay mucha liquidez en los mercados financieros internacionales en ese momento, hasta hoy todavía algo, ¿verdad? Y nos preocupaba de que sea como darle una tarjeta de crédito sin límite a una persona con muchas necesidades, ¿verdad? Iba a terminar mal. De ahí surge la ley de responsabilidad fiscal, que funcionó efectivamente, ha sido un mecanismo de contención importante en términos macro de vuelta, porque los gastos corrientes que en algunos años se excedieron, pero en la mayoría de los años se cumplió. Y el tema de la deuda pública también, a excepción del 2019, a esta parte que no estamos cumpliendo nuevamente esa ley hasta ahora, digamos, ¿verdad? Pero funcionó. Normalmente es como que estos consensos hay que renovarlos de tanto en tanto, porque todo está siempre a la deriva y como que las necesidades son grandes y la gente cree que la solución de las necesidades siempre pasa, no importa cómo se obtengan los recursos, ¿verdad? Yo creo que hay que renovar eso de vuelta. Una de las cosas importantes es de que la ley de responsabilidad fiscal tiene que retornar en su aplicación plena a partir del 2024, que es el plan del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Pero este va un poco más allá que eso. Yo sé que venimos hablando hace mucho tiempo sobre este tema, pero yo noto que no ha permeado y no se instala. La ciudadanía no le pide a los políticos que ellos tengan cuidado con la distribución de estos recursos. No se nota eso, ¿verdad? Y eso es un tema muy grave porque hoy nomás el presupuesto para el 2023, que está en discusión en estos días en el Congreso, hicieron unas reasignaciones de 50 millones de dólares, que comparto con Manuel, el presupuesto que envía el Poder Ejecutivo ya no es óptimo. Nadie está diciendo que ese sea óptimo. Pero con los 50 millones de dólares que modificaron, empeora lo malo que ya envió el Poder Ejecutivo. Y esa liquidez se va a incrementar. Y encima, cuando uno mira en qué se va a usar la plata que están reasignando, y todo es para la clientela política. No podemos seguir así. O sea, una de las cosas importantes del aumento de los recursos de 2.000 millones de dólares que mencionó Manuel, ¿verdad? Es porque el contexto internacional nos permitió a todo el mundo avanzar mucho desde el 2003 en adelante, ¿verdad? Pero ese contexto internacional ya no está en los últimos 5 o 6 años. No va a estar, es más, va a empeorar en los próximos 10 años, ¿verdad? Y cuando uno mira los ingresos tributarios, ¿verdad? En términos de dólares, prácticamente son los mismos ingresos que tenemos del 2013 a hoy, 2.600 millones de dólares, ¿verdad? Pero está estancado, no recuerdo exactamente el monto, pero en dólares está el mismo monto, ¿verdad? Eso ya te está dando una indicación. Ese crecimiento de los ingresos ya no se va a dar en el futuro y tenemos que mejorar la administración de esos recursos antes de hablar de más impuestos, de aumento de los impuestos. Nuestra misión con este proyecto es tratar de que la ciudadanía tenga conciencia de que cada guaraní es importante en su uso. Correcto. Y que los funcionarios públicos ya ganan bien.
Correcto. Y hay otros gastos que no tienen ningún sentido. Hay que probablemente reestructurar el Estado de alguna manera, con alguna ley de ministerio. Yo estoy convencido de eso, ¿verdad? Tenemos que fusionar entidades que sean más efectivos en la práctica. Correcto. De esas cosas vamos a hablar aquí, Perfecto. pero mucho más entrando en los detalles de la estructura del gasto público con las informaciones que tengamos. Nosotros estamos gestionando un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para acceder a los datos primarios dentro de la ley de información Pública. de acceso a la información pública, ¿verdad? Acceder a la información directamente que nos permita a nosotros analizar esa información bruta, digamos, y tratar de sacar informes para la gente que les sean útiles para el análisis, ¿verdad? Lo mismo estamos haciendo con la Dirección de Contrataciones Públicas, porque las compras públicas es otro, ahí hay grandes ineficiencias también por distintos motivos, pero nosotros queremos mostrarle a la gente que se está comprando, qué sé yo, medicamentos a un precio en un lugar y en otro precio en otro lugar. ¿Por qué puede ser diferente? Claro. No, Cosas como esas. Cosas ¿no? como esas, perfecto, César. Y mencionaste, la ley de responsabilidad fiscal es de 2013, ¿verdad? 2013. Y de alguna manera ya pretendía poner cierto orden, mencionaste esa. Hubo otra ley de reforma que de alguna manera pretendió y efectivamente esté funcionando, poner mayor orden, o estamos hablando que en los últimos 10 años prácticamente esa fue la única ley importante en términos de mejorar la posibilidad de esto que estamos hablando, digamos, mejorar el gasto público. Yo no recuerdo que se haya aprobado alguna otra Otra ley general en ese sentido, ¿verdad? Y ahí, Manu, que ahora está creo que en estudio el tema de la reforma del sector público, está el tema de la reforma de las compras públicas. ¿Cuáles son esas propuestas, digamos, de ley? Me mencionaste el tema del ministerio, no sé si hay una propuesta concreta de un proyecto ya de reforma del ministerio, pero si vos tuviera que citar algunas de las propuestas que necesitamos implementar, haciendo el símil de la responsabilidad fiscal de 2013, que ha funcionado en cierta manera, de manera importante, ¿a qué le deberíamos dar prioridad para que vaya mejorando esto? Ahí, por ejemplo, partiendo de la ley de responsabilidad fiscal que está casi cumpliendo 10 años, hay que mencionar de que tenían unos objetivos bien claros y de lo que siempre hablamos es del resultado, del 1.5 de déficit, que el déficit no supera el 1.5 del producto. Pero también había otros indicadores intermedios, como que no se den incrementos en el salario del sector público, que no se cumplió. Que el gasto corriente no crezca más de la inflación, con creo que eran 4 o 5 puntos, que tampoco se cumplió. Entonces, llegamos al resultado, pero por eso es que decimos de que hubo una mala asignación, porque nos fuimos cumpliendo los objetivos intermedios. Llegamos al final, al resultado esperado, pero sin cumplir los objetivos intermedios. Eso significa que se ajustó ¿por dónde? Por aquello que nos va a hacer crecer en el futuro, que es el gasto en inversión. Entonces, eso es importante también creo que resaltar. ¿Cuáles son las grandes líneas que hay que ir trabajando? Y hay que hacer una reforma profunda del sector público. Una ley de ministerio. ¿Es fundamental? Es fundamental. ¿Se está discutiendo? Se está discutiendo. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. Entonces, una ley de ministerio. Una ley de ministerio. ¿Pero eso hay un proyecto acaso? Hay un borrador que se está discutiendo. Un borrador. Okay. Un tema no menor, seguridad social. Seguridad social. Estamos discutiendo el tema de seguridad social y tenemos... El objetivo de la seguridad social es asegurar el bienestar de las personas cuando lleguen a su vejez, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pueden darse situaciones en donde en nuestro país el sistema de seguridad social lo que está haciendo es profundizar la desigualdad. Ahí tampoco tenemos un proyecto. Y tampoco existe un proyecto. Okay. En materia de compras públicas, eso aparentemente se está discutiendo en este momento. Yo no sé las características que está teniendo esta modificación de la ley de contrataciones públicas, pero se está discutiendo en este momento, ¿verdad? Que obviamente requeriremos y avanzar en eso. Y algo no menos importante, sentar un poco las bases sobre cuál va a ser el destino, cuál es el nivel de deuda óptimo para nuestro país y qué vamos a hacer con lo producido de esas captaciones asumamos que sigamos con el mercado financiero internacional, ¿verdad? Yo digo que asumamos porque yo no soy muy amante de la colocación de los bonos soberanos por la excesiva discrecionalidad de los administradores. Soy más partidario de todas aquellas contrataciones con organismos bilaterales o multilaterales. ¿Por qué? Porque por lo menos tenés ya un marco de acción y tenés que llegar al objetivo, o si no se cancela el préstamo. Sin embargo, cuando captás los recursos y vos lo asignás como considerás apropiado, entonces
pareciera ser que ese exceso de discrecionalidad no es muy eficaz para que eso se traduzca en mejoramiento no solamente de las condiciones de los ciudadanos, sino de la visión país, porque finalmente cuando hablamos, estamos captando para mejorar nuestra infraestructura, y ese mejoramiento de infraestructura nos va a permitir crecer más en el futuro, ¿verdad? Entonces, esas son un poco las líneas que habrá que ir trabajando. Esta es una agenda más pública, esto tiene que sentar las bases para que se genere un acuerdo o un pacto público-privado. ¿Por qué? Porque los recursos son de todos los paraguayos, pero el que los asigna es una minoría. Sí. Entonces, significa que tendremos que ir comprometiéndonos más todos cada vez, porque si no, de otra manera, creo que los resultados están a la vista, ¿verdad? Han pasado 20 años, hemos tenido un montón de recursos y finalmente no hemos mejorado. Ahora, este tema, César, que está mencionando Manuel, y muchas veces también se escucha esto, pareciera ser que no confiamos en la capacidad institucional de nuestras instituciones y que necesitamos cierto nivel de tutelaje, digamos. Cuando dice Manuel que es mejor que tengamos un crédito del BID, porque de alguna manera hay mayor control que tener un fondo soberano de mucha discrecionalidad, en el fondo lo que estamos diciendo es, parece que es mejor estar controlado y de repente por el Fondo Monetario, porque si no, siempre como que nos desbarrancamos, digamos. Pero coinciden en que hace falta un pacto, un acuerdo, algo tenemos que hacer. ¿Vos crees que tiene que ser, cómo construir esa dinámica, ese pacto para ir avanzando, pero no tan discrecionalmente, digamos? A ver, yo quiero complementar lo de Manuel antes de ir a tu pregunta directamente. También la ley del servicio civil es un tema importante. O sea, nosotros no nos estamos enfocando tanto en las reformas con este programa que queremos hacer en Dende, sino más bien en diseminar información que a la gente le permita pensar un poco de que hay ciertas cosas que son malas para ellos en las decisiones que toman los políticos, ¿verdad? Esa es más nuestra intención. Sabemos que tiene consecuencias en reformas, ¿verdad? Sí. Ley del servicio civil, ley de contrataciones públicas, ley de reforma de la caja fiscal, reforma de jubilaciones, reforma del estatuto docente del Ministerio de Educación. Hay un conjunto, cuando vos querés modificar la estructura de gastos, vas a tener que tocar estas regulaciones, porque estas regulaciones son las que implantaron derechos y una inercia en la ejecución de los gastos públicos en los últimos 20 años. Si vos no cambiás estas reglas, esa inercia no se va a romper. Y esa es la primera inercia que hay que romper, hay que reestructurar el Poder Ejecutivo, ¿verdad? ¿Ya? Pero nosotros no nos estamos enfocando tanto en las reformas con esto, sino visibilizar de que necesitamos que los políticos tomen conciencia de que los recursos públicos son escasos y hay que administrarlos lo mejor posible. En términos del tutelaje, nosotros hemos sido en gran parte de nuestra existencia, por lo menos en los últimos 50 años, tutelados, ¿verdad? Porque la democracia implica, o el hecho un país independiente implica de que uno tiene que autogobernarse, digamos, ¿verdad? Y el autogobierno requiere una forma de gobernanza responsable, ¿verdad? Y eso yo creo que es un proceso de madurez, no es algo que surja de un día para otro porque yo soy independiente ahora y ya soy experto para tomar todas las decisiones. Nosotros estamos en un proceso de evolución de la gobernanza pública que creo yo de que con la dictadura nos creó un serio problema. Como alguien decidía todo, ¿verdad? El proceso de discusión pública para tomar decisiones razonables, perdimos en ese periodo. Entonces vinimos en democracia y es como que no supimos gobernarnos adecuadamente, digo, para tomar decisiones críticas como esta. Entonces, pequeños grupos bien organizados de repente tienen mucho poder de tomar decisiones en nombre nuestro, pero en función de sus intereses, ¿verdad? La democracia requiere más responsabilidad nuestra, individual, para ir marcando las pautas, para que se tomen decisiones que sean en función del bien común, del bienestar de todos, no particulares, ¿verdad? Y nosotros venimos tomando decisiones en función de bienes particulares hace muchos años, ¿verdad? Pero eso solamente se puede cambiar si es que la gente está más informada, se involucra más y toma sus decisiones de voto informada también. Premia y castiga a la gente que actúa correctamente en función del interés común de todos, ¿verdad? En este proceso, si no hubiéramos tenido ese tutelaje, probablemente nosotros hubiéramos ido a cualquier lado.
Porque si hay algo que nos puso cierta disciplina para que no explote todo, es justamente ese tutelaje que hemos tenido de muchas instituciones multilaterales, ¿verdad? En el caso de la deuda, el BID y el Banco Mundial, qué sé yo, te dicen, yo te voy a prestar la plata, pero tienes que usar solamente para esto, no puedes usar para otra cosa, ¿verdad? Y yo te controlo que vos uses para eso, porque si no usas para eso, yo te saco de vuelta el crédito, ¿verdad? En esas cosas lo que él estaba insistiendo. Esa es la forma de tutelaje que se dio, digamos. Que no se da en el caso de los bonos soberanos, porque a alguien que le interesa invertir en Paraguay y comprar los bonos, y no es que le importe mucho en dónde va a terminar. O los recursos genuinos, como por ejemplo los de las binacionales. O los de las binacionales, que es totalmente discrecional, ¿verdad? Pero en este tema, nosotros no nos vamos a meter mucho con este programa en este tema, pero ya que tocaron el tema, es un tema fundamental, ¿verdad? Nosotros... hay una ley que se llama el Sistema de Inversión Pública. Está vigente hace unos años, ¿verdad? Que tiene incluso una dirección dentro del Ministerio de Hacienda. 10 años ahora. 10 años cumplió ahora, ¿verdad? Teóricamente, esa ley con ese ente que aplica, digamos, ¿verdad? Tendría que evaluar todos los proyectos de inversión que hay dentro del Estado y fijar unos umbrales de rentabilidad social mínima que un proyecto tiene que tener para que sea financiable con deuda pública, ¿verdad? Eso no hemos logrado implementarlo correctamente hasta ahora. Entonces, ¿quién define finalmente qué proyectos se financian? Y ni siquiera el Ministerio de Hacienda, ni siquiera acá el presidente de la República con algunos... Es parte de los acuerdos políticos que se logran para tratar de lograr gobernabilidad, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esta obra que está allá, ¿verdad? Esta obra que está allá, porque estamos acordando entre los líderes políticos dónde vamos a meter esta plata, ¿verdad? Yo creo que algún margen de discrecionalidad puede tener, pero en una 80-20, hoy creo que la discrecionalidad es 80 y 20% es racional. Yo llevaría lo contrario, 20% discrecional, 80% que sea racional en base a una evaluación de la rentabilidad y los beneficios, costos para la ciudadanía que genera ese proyecto. Fantástico, fantástico. Entonces, Manu, acá lo que se trata es de poner a disposición, mostrar las evidencias, digamos, dar información a la ciudadanía. Esto es lo que estamos, eso es un poco la apuesta que hace Dende. Pero te repito, ¿qué más vos ves? ¿Qué es lo que hace que pueda funcionar mejor esta presión, digamos? Porque, está bien, una hipótesis es, hay más información, la gente se va a movilizar más, va a poner más presión, digamos, a los tomadores de decisión para que tomen mejores decisiones. ¿Es así nomás o qué más te parece que hay que profundizar en este tema de compartir la información para que efectivamente ocurra eso? ¿Alguna experiencia que vos puedas comentarnos de algo que funcionó de esa manera, generó presión y hubo cambio en la toma de decisiones gracias a eso? Europa es un ejemplo de éxito en la construcción de pactos, por ejemplo. Temas como la seguridad social, que son transversales a todos los gobiernos, ¿verdad? Entonces, ¿se puede construir eso? Sí, se puede construir. ¿Tenemos que sentarnos a discutir? Y sí, tenemos que sentarnos a discutir. Porque la discusión no es solamente la caja fiscal o los recursos del IPS, pues tenemos otras cajas también. Tenemos la de los empleados municipales, la caja bancaria, tenemos la de los ferroviarios, que está ahí medio muerta, por decirlo de alguna manera. Entonces, existen una diversidad de cajas. Entonces, tenemos que tener la capacidad como para decir, esta estructura es ineficaz y lo que está haciendo es generando mayores distorsiones. Y esas mayores distorsiones significa empeorando la distribución de los escasos, de la riqueza que puede existir en su país. Entonces, si generamos ese espacio de debate, de discusión, creo que va a ser un muy buen aporte para que la ciudadanía, por un lado, tome conciencia, y en la medida que yo tengo conciencia, tengo la capacidad de exigir a mis representantes. Hoy, prácticamente, ¿por qué se discute el presupuesto en el Congreso Nacional? Porque no se ponen de acuerdo nomás el Poder Ejecutivo y los demás organismos y lo ejecutan. Porque en sentido estricto es el aval que le da el pueblo a lo que se va a gastar en un determinado año fiscal, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque ahí están los representantes del pueblo. Ahora, ¿nos sentimos representados? Y bueno, es una pregunta que queda ahí, ¿verdad? Entonces, ¿responde a las necesidades realmente de la ciudadanía? Entonces, esos son los grandes cuestionamientos que por lo menos vamos a ir levantando y sentando las bases para que empecemos a discutir esto, ¿verdad? Porque
todo aquello de lo que no me entero y no exijo, ¿verdad? O sea, correctísimo. Bueno, yo creo que básicamente esa es la propuesta de Dende. Cuando decimos análisis y monitoreo del gasto público, se trata de mostrar las evidencias. Hoy en día tenemos acceso, o creemos que tenemos acceso a mucho mejor información, y que esto pretende básicamente sentar la base para que se discuta, para que se debata con mucho mayor profundidad, repito, basado en evidencia, con la esperanza de que esto vaya generando condiciones para que efectivamente se vayan logrando también ciertos pactos o ciertos acuerdos que cambien la dirección esta que estamos viendo con respecto a cómo utilizamos los escasos recursos que tenemos. Claramente, y ustedes dieron ejemplos muy concretos, no estamos haciéndolo de manera correcta. Y la tendencia es que esto va empeorando incluso. A partir de esta crisis que tuvimos en el 2001-2002, tuvimos un proceso de reformas importante que nos generó un crecimiento también de los ingresos extras tributarios, incluso habiendo bajado los impuestos, digamos, por una formalización de la economía, que en números concretos redondos fue de 2.000 millones de dólares en todo este periodo, pero eso básicamente fue asignado a fundamentalmente aumentos salariales, digamos, que no han tenido claramente un impacto. Y hoy tenemos también evidencia. Los resultados en educación, los resultados en salud, los resultados en seguridad incluso, no te muestran que haya tenido un impacto. Al contrario, incluso en el tema de educación es muy claro, hemos ido atrás en términos de resultados de aprendizaje, por ejemplo. Entonces, claro, tenemos un problema en ese sentido. Entonces, eso es lo que pretende este proyecto que se está planteando desde Dende. Y efectivamente, esto también me lleva a algo que venimos haciendo en los últimos meses. Hoy este es el último programa de este ciclo, digamos, de este año de Plaza Pública, pero efectivamente lo que pretende este espacio es discutir de estas cosas. Hoy vamos a tener, gracias a este nuevo proyecto de Dende, seguramente mucho más material para efectivamente después entrar más profundamente en cada uno de los temas que van saliendo, y con seguridad que el próximo año seguiremos seguramente planteándole a la sociedad, a la ciudadanía, este tipo de espacios donde discutamos, repito, con números, con evidencia, con cuestiones concretas, cuáles son las salidas que de alguna manera podemos ir planteando, digamos. Así que muchas gracias, César, muchas gracias, Manu, por este programa, y repito, esto siento un poco las bases, sobre lo cual con seguridad desde Plaza Pública, desde Dende, vamos a continuar el próximo año, el próximo ciclo. Muchas gracias por la presentación de ustedes y muy buenas noches.